De Opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. El caso Espín deriva en otro desencuentro parlamentario. Titular de primera plana, el muy principal que relieva el diario El Expreso de la ciudad de Guayaquil. Saludamos a todos los medios, saludamos a todos los oyentes, a todos los lectores del país interesados en la búsqueda de la verdad y de una orientación muy pluralista. En eso estamos. Hay 5 proyectos bajo investigación según el diario El Telégrafo. El destaque refiere a que las firmas especializadas de Estados Unidos, de Gran Bretaña, del mercado común, ¿no?, y de España van a examinar si hay anomalías en las obras de Monteverde, de Pascuales, de Palo Alto y en las refinerías de Esmeraldas y Manabí, las cuales costaron $5.042 millones. Ahora nos pongamos a pensar, estos proyectos que están bajo investigación, ya fueron estandarizados en sus incorrecciones. De parte de las interioridades del mismo movimiento político del gobierno. Ahí hay una polarización, unos dicen que sí, otros dicen que no. Y la plataforma legislativa y fiscalizadora está hiperdividida, polarizada prácticamente. Entonces, hay tantos y tantos problemas y que arrojarán estas investigaciones de firmas muy especializados de Norteamérica, de la Gran Bretaña y de España, que van a examinar si hay anomalías en las obras de Monteverde, anomalías en las obras de Pascuales, de Palo Alto, en las refinerías de Esmeraldas y de Manabí. Esa voz, a voz libre que no van a haber sorpresas. Saben perfectamente los dos mundos, no ideológicos porque son lo mismo, los dos mundos polarizados de fiscalizadores dentro del mismo movimiento de gobierno, saben que estos proyectos van a arrojar novedades muy ingratas para el erario nacional. Ahora, el señor ministro Richard Martínez ayer mencionó que vamos a tener dificultades muy grandes y he invitado a Pablo Dávalos y Alfredo Vergara a través de las líneas telefónicas para que tengan la bondad, señores economistas, de ofrecernos una opinión. Comienzo con el señor doctor Alfredo Vergara para que tenga la gentileza de mencionarnos si en realidad van a haber muchos conflictos de carencias de liquidez, especialmente para el último trimestre de este año. Ayer calculaban estos mismos personajes y decía Pablo Dávalos y decía el doctor Alfredo Vergara que no menos de 4,000 y pico de millones de dólares van a requerirse para la temporalidad de diciembre. Ahí hay muchas obligaciones que se acumulan. Y claro, ¿de dónde deben estar sumando? ¿Cuáles son los ámbitos de donde pueden rescatar dineros
que le provean de una liquidez en extremo muy complicada de poder reunirla. Le preguntamos a usted, doctor Vergara, muy buenos días, si es tan amable. Buenos días, gracias por la invitación. En realidad este problema se lo viene advirtiendo desde hace algunos meses, en el hecho que se está acumulando demasiado para el último trimestre de este año, y que no va a ser posible hacer lo que se han hecho en los últimos 3 años, en los últimos 2-3 meses de los últimos 3 años, en el último trimestre, que ha sido pues sencillamente, si es que no ha alcanzado para cubrir los déficits, el déficit final, a final de año, si no ha alcanzado los nuevos préstamos, lo que se ha hecho es acudir a la plata, al dinero del Banco Central y del IES. Es eso lo que se ha hecho, y a cambio de eso pues se ha entregado algún papel del Estado para decir que no es un préstamo, sino sencillamente un canje de 2 activos, no dinero contante y sonante de la caja del Banco Central y dinero contante y sonante del IES, a cambio de papeles. Eso es lo que se ha hecho. El problema es que actualmente en es decir, hay el famoso dicho, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, ¿no? Más o menos, no es que se ha roto todavía, el Banco Central sigue ahí, el IES está ahí, pero sus fondos ya no son tan líquidos como para que el gobierno vaya y ordene la transferencia en dinero contante y sonante a cambio de papeles, porque ya esta transferencia ya también, tanto en el Banco Central cuanto en sus cuestiones, sus compromisos que cumplir, y para eso necesita liquidez. Entonces, sabe, el IES paga, pues sobre todo a sus pensiones, paga mensualmente y tiene que pagarlo cash, no acepta papeles del Estado. Ese es el problema que yo le veo. Ahora bien, se necesita... Permítame, doctor Vergara, que tenga la gentileza de solicitarle un poquito de paciencia para el complemento importantísimo que usted va a generarnos en términos de opinión económica financiera, preguntando al académico Pablo Dávalos lo mismo. ¿Con qué asegurará esta carencia de liquidez que el gobierno puede experimentar en este último trimestre? Tenga la bondad. Pablo, a los tiempos. Buen día. Buen día, Gonzalo. Buen día, Alfredo. Y un buen día a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Esto que estamos viviendo obedece a la Ley de Fomento Productivo que se aprobó hace algunos meses. Esta ley le estrangula la capacidad de conseguir financiamiento al gobierno central. Y en este momento el gobierno está siendo víctima de su propio invento. No puede utilizar mecanismos que se habían utilizado como el crédito interno para compensar posiciones de liquidez. Todo el dogmatismo, no sé cómo llamarlo, pero la cuestión es que el gobierno necesita urgentemente liquidez. Y la única puerta que tiene en este momento abierta el gobierno para compensar esa liquidez es el Fondo Monetario Internacional, no tiene otras puertas. Las otras multilaterales no tienen la capacidad financiera de otorgarle lo que necesita el gobierno. El problema está que para el gobierno acudir al Fondo Monetario Internacional le significa un peso político muy fuerte, le significa afrontar una crisis de gobernabilidad, una crisis política en momentos en los que no tiene los resortes y las capacidades de afrontar esta crisis de gobernabilidad. Entonces es verdad, para diciembre se necesitan posiciones de liquidez superiores a los $4.000 millones. La ley le prohíbe crédito interno. ¿Qué puede hacer el gobierno en estas circunstancias? Golpear las puertas. No puede hacer emisiones de bonos porque el precio de los bonos es muy alto. Habida cuenta que el riesgo país es muy alto, pues, ¿no? Entonces, fíjese lo que pasó con la emisión de Goldman Sachs. Se pusieron 500 millones y se tuvieron que dar de colaterales más de $1.200 millones. Eso significa que los mercados internacionales no le tienen confianza al actual gobierno, no le tienen confianza al actual equipo económico. Conclusión, la economía está cayéndose, ya tenemos un indicador de decrecimiento de la economía. Se le dijo al país... ¿En dónde ubica ese fenómeno de decrecimiento usted? No, es que ya está, Gonzalo, ya está. El anterior trimestre medido por el Banco Central es 0,9.
La economía venía creciendo, estábamos sobre el 2%. Se aprueba la ley y la ley es un freno de mano a la economía. La ley produce recesión, la ley produce crisis de liquidez, producto del dogmatismo, producto de un debate muy político, cuando el debate debe haber sido técnico, Gonzalo, no político. Claro. En un país que no tiene política monetaria, que no tiene moneda, o sea, es una locura prohibirle al Banco Central y al Gobierno Nacional prohibirle instrumentos de liquidez interna. Es una locura, pero caímos en esa locura y ahora vamos a ser víctimas de esa locura, de ese dogmatismo. Y claro, el gobierno en este momento no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, cómo pagar sueldos. Se le viene diciembre, Gonzalo. Diciembre es un mes fuerte para el gobierno. ¿Cómo va a hacer el gobierno? Lo único que el gobierno tiene como posibilidad inmediata es golpear las puertas del Fondo Monetario con la crisis política que eso significa. Obviamente que van a haber reacciones y lo que más teme y replica, por lo menos conceptualmente o intencionalidades, el señor presidente de la República no quiere ser tan fraterno con el Fondo Monetario Internacional y exige a su frente económico que busque otras alternativas. Entonces me ocurre preguntar a todos los comprometidos en este gobierno, ¿dónde podrían estar los 5.042 millones? Que es producto de los 5 proyectos que están en este momento bajo investigación de Estados Unidos, de países europeos, y que se los llevaron los 5 proyectos bajo investigación, más o menos consolidan un total de 5.042 millones de dólares. No conocemos dónde está ese dinero. El señor presidente no tiene en este momento una respuesta. Su frente económico, su fase indagatoria e investigativa, Fiscalía General del Estado, etcétera, etcétera, no ha tenido una prioridad para analizar estos asuntos y detectar esta liquidez que se nos llevaron. Porque se llevaron esta liquidez, vea cómo hasta se parecen las cifras. Si vamos nosotros a requerir para diciembre o para el último trimestre cercana cifra a los 5.000 millones. Los 5.000 millones están en los 5 proyectos bajo investigación, según preliminares del Telégrafo, primera plana. ¿Qué le parece a usted? Si este dinero existe, ¿dónde está? Es lo que le preguntamos en este aniversario al gobierno del presidente Moreno. ¿Yo qué puedo saber?, dirá el presidente Moreno. Entonces, allí viene la intervención que les pido tengan la bondad de ejercitar ustedes. Señor doctor Vergara, señor economista Pablo Dávalos. A ver, me imagino que me toca a mí por lo que me mencioné en primer lugar. Así es. Un saludo a Pablo, aprovecho, no sabía que yo estaba en el aire hace un rato, pues un saludo. Aparte de lo que él manifiesta sobre las prohibiciones o la cuestión del Fondo Monetario y todo eso, yo quisiera un poquito más bien enfatizar en la pregunta que usted hace, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Bajo el presupuesto que ya no va a haber o que no hay tiempo además para conseguir un fondo, digamos un préstamo con el aval del Fondo Monetario Internacional. Eso toma 1, 2, 3 meses y ya el tiempo se acaba, porque los gastos vienen en noviembre y en diciembre, es decir, están ya acá. Entonces yo más bien me concentraría en la pregunta suya, ¿de dónde sacar el dinero? Obviamente los 5.000 millones que se han puesto en el tapete de la prensa en estos días por, digamos, negociados con el petróleo o con el sector petrolero, que no está muy claro, pues bueno, eso tomará años tal vez en saber dónde están. Y siglos tal vez en recuperar. Ellos volverán al poder antes de que encontremos ese dinero. Así es. Pero yo sí veo una fuente que, si bien no nos daría una solución total, sí nos daría una solución que posibilitaría, pues, cortando gastos de inversión e incluso alguno que otro gasto corriente, el terminar de año. Y esa fuente está en el propio sector financiero. Miren, uno de los grandes errores, tal vez el mayor error de política financiera, del sistema financiero que ha hecho el gobierno de Correa o que hizo el gobierno de Correa,
fue la creación de esta famosa Junta Monetaria Financiera, que se llama, que comenzó a funcionar en el 2015. A partir del 2015 se suprimió ni siquiera ya solo la autonomía de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central, sino que incluso se suprimió a estas dos instituciones como voceras del sistema financiero. No nos olvidemos que en la Junta Monetaria eso, ni la Superintendencia de Bancos, que debería ser un organismo autónomo de control, ni el Banco Central, que también debería tener cierta autonomía, tienen ni siquiera voz ya en la digamos, solo tienen voz en el organismo, en la Junta Monetaria. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué digo que es grande? Tal vez desde mi punto de vista muy personal, es el mayor error que pudo haber hecho Correa en su afán de captar todo, es crear una Junta Monetaria en un país dolarizado. Ese es un absurdo total desde cualquier punto de vista. La Junta Monetaria, de acuerdo a Basilea, de acuerdo a lo que se practica en todo el mundo, no es factible en países dolarizados. No es factible por una razón. De acuerdo a lo que ha venido, prácticamente las juntas monetarias tienen más de 80 años en el mundo. Tienen tres políticas, se preocupan del sector financiero, eso es cierto, pero tienen tres políticas: la monetaria, la cambiaria y la crediticia. No, palabras más, palabras menos, es eso. En el artículo 13 de nuestro actual Código Monetario es el que manifiesta exacto. Pero un país dolarizado no tiene política monetaria en el sentido que no puede crear ni destruir dinero, y tampoco tiene política cambiaria en el sentido que no puede ni emitir dinero ni devaluar. Pero ese es un hierro conceptual del expresidente, ¿no? ¿Perdón? Es un error conceptual del expresidente ya. Pero ya está, claro, sí. Un error total. Por lo tanto, solo quedamos de Ecuador, el gobierno de Ecuador, con la política crediticia. Y ahí viene una cuestión que tal vez puede ser una cuestión ideológica, pero yo no digo que sea una cuestión ideológica. Es más bien una cuestión de experiencia lo que ha pasado. Si solo tenemos la política crediticia como la política, como el total de nuestra política financiera, ahí viene la cuestión, la única es la política de mercado. No puede ser la política discrecional que hacen los 5 miembros que constituyen esta famosa Junta Monetaria. Porque esos corresponden y responden, además que sus miembros pertenecen al gobierno, exclusivamente a los intereses del gobierno, no a los intereses del país, no a los intereses del sistema financiero. Gracias, doctor. Economista Pablo Dávalos, si hasta ahora tiene Junta Monetaria propia el correísmo, ahí está funcionando. Gonzalo, yo pienso que como sociedad y como país tenemos que ya mirar la página del correísmo. El país necesita marcos regulatorios, el país necesita instituciones. Hay que legislar en ese sentido. ¿Y qué propondría usted? Hay que olvidarnos ya. Dejemos que las autoridades de control y la justicia se encarguen de lo que hemos denominado el correísmo y concentrémonos en los problemas reales que tenemos aquí. ¿Cuáles son los problemas reales? Es la iliquidez para fin de año que vamos a tener que administrar. La Junta de Regulación Financiera y Monetaria no es un problema, es un marco regulatorio, punto. Y los países necesitan marcos regulatorios. No se puede vivir sin marcos regulatorios. No hay cómo, es imposible. Todos los países del mundo tienen marcos regulatorios. Estados Unidos lo tiene, ¿no? Entonces, concentrémonos en los problemas fundamentales. Y el problema fundamental es liquidez. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es un proyecto económico urgente este momento para recuperar la capacidad de crédito interno. Solo así el gobierno podría utilizar mecanismos de liquidez y tratar de buscar recursos para, no sé, emitir CETES, emitir mecanismos internos que le permitan pagar los sueldos de diciembre, ¿sabes? Sino, ¿qué hacemos en diciembre? Son 4.000 millones. ¿No? ¿Qué tal si el gobierno no alcanza a suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Qué tal si no puede hacer una emisión, etcétera? Busquemos un plan B. Yo creo que el gobierno tiene que dar marcha atrás en su propuesta de fomento productivo, decirle a la Asamblea, miren, me equivoqué, devuélvanme la capacidad de generar crédito interno, de utilizar mecanismos internos y pagar los sueldos de diciembre. Porque caso contrario, Gonzalo, se va a generar un ambiente de incertidumbre sobre la moneda. Y recuerde usted que la dolarización se mueve con certeza.
La dolarización es un acuerdo basado en la confianza. Y si la gente pierde confianza, olvídese, puede venir un proceso masivo de retiro de... ¿Y usted podría tener la bondad de sugerir a Martínez un plan B? Por supuesto, el plan B en este momento es recuperar el crédito interno. No hay otra posibilidad, Gonzalo. Al menos en ¿Más deuda? Es que no tiene otra. ¿Por qué? Porque la capacidad de recaudación se limitó. ¿Y la plata que se robaron, eso va a costar muchos años de empeños investigativos? No contamos de aquí a diciembre. ¿Cómo paga usted los salarios de noviembre y diciembre con recursos? ¿Cómo paga? Puede ser que ese dinero se recupere, pero en 2, 3, 4 años. ¿Qué le va a decir a la gente que tiene que vivir de su salario, que tiene que hacer las compras de Navidad en estos próximos meses? ¿Qué le va a decir? Que va a recuperar la plata de 5.000 millones de aquí en 3, 4 años y que por lo tanto en 5 años les paga. No, Gonzalo, la gente necesita recursos este momento. ¿Qué tenemos que hacer este momento? Enviar a la Asamblea Nacional un proyecto económico urgente para recuperar el crédito interno. No tenemos otra opción. Y la otra, Gonzalo, es el dinero electrónico que se le dio a la banca privada y la banca no lo supo manejar. Era un excelente mecanismo que genera liquidez propia, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno tiene que dar marcha atrás. Muchas gracias a mis dos invitados telefónicos. Gracias, doctor Vergara. Muchas gracias, economista Pablo Dávalos. Saludo muy cordialmente, con mucho respeto, a Fernando Santos.